Bien, muchachos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí con unas diapositivas que nos permiten, que nos van a permitir entonces entender la clase de hoy. La última vez que estuvimos hablando, que estuvimos trabajando, estábamos hablando sobre los agentes y los tipos de agentes que podíamos tener, ¿cierto? Entonces, la diapositiva número 1, que es la que les compartí, nos habla sobre los aprendizajes por refuerzo. ¿Listo? Esta diapositiva fue diseñada por el profesor Manuel Caro y como ustedes sabrán, estos son los mismos contenidos que están viendo los compañeros de ustedes que están también en el otro grupo de inteligencia computacional. ¿Ya? Entonces, la idea es profundizar un poco en lo que tiene que ver con el aprendizaje por refuerzo y cómo hacen estos agentes para poder desarrollar sus actividades con un tipo de aprendizaje un poco básico, un poco matemático, por decirlo así. Nosotros habíamos hablado en clases que un agente básicamente tiene actuadores y sensores. A través de los sensores ellos podían recoger información del entorno, saber en qué estado se encontraba ese entorno, ¿cierto? El entorno que estaba alrededor de ellos. Los sensores recibían esa información, procesaban esa información y luego emitían una serie de acciones que se ejecutaban a través de los actuadores. ¿Para qué? Para modificar ese entorno. ¿Qué significaba modificar el entorno? Pues tomar una acción frente a él de tal manera que su estado actual cambie o no. Entonces poníamos el ejemplo de un robot que se encontraba en una mesa y que podía ir avanzando en la medida en que su entorno se lo permitiera, ¿cierto? Y que para eso él tenía que tener algunos sensores que le indicaran que se estaba llegando al borde de la mesa o no. Entonces, de ser así, de llegar al borde de la mesa, nuestro agente tendría algunas acciones y algunas condiciones, algún tipo de procesamiento interno que le permitía decidir si continuar con la caminata o parar y retroceder, ¿cierto? Hasta ahí lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? O sea, es como decir que nuestra gente tenía cierta conciencia de lo que estaba ejecutando. Pero en últimas, ese tipo de conciencia no es tal como nosotros la imaginamos, que nosotros pensaríamos que de pronto él tiene un ente interno con una memoria a largo plazo que le permite conscientemente discernir entre qué hacer y qué no hacer. Esto es un poco más básico, un poco más simple, ¿ya? Entonces, el hecho de que él no tenga esa autonomía como la que tenemos nosotros, no le permite directamente ejecutar las acciones libremente como lo haríamos nosotros. Entonces, básicamente lo que nosotros pretendemos explicar a través de esta sesión es entender cómo hacen estos agentes para poder empezar a procesar esa información. Listo, Andrés, por acá está. Cuéntame, Andrés. Sí, profe, creo que es algo de lo que estamos hablando y de lo que ya sea, después de lo que usted mandó a hacer en el trabajo, de lo que son agentes reactivos. Sí. Entonces, y ahí logramos ver que, o sea, que no solamente son esas maquinitas de las que usted nos habló, que la aspiradora es automática, que los sensores, que o sea, no tienen memoria a largo plazo, se puede decir así. Todas las actividades que ellas hacen o las acciones que ellas hacen deben pasar por las reglas las cuales ya se deshicieron. Y también, no recuerdo la última parte, que es, eh, no tiene memoria a largo plazo por las reglas. Ah, y ya, no estoy mal. Ya, disculpe, ya, esa. No, sí, está bien, está No bien, está sé bien. si estoy bien. Sí, claro, claro. Ok. Muy bien, claro. Es básicamente eso. O sea, nosotros podríamos pensar que de pronto en el mundo de la inteligencia artificial, las máquinas tienen esos sentimientos, esas pasiones, esas sensaciones, como lo hemos visto de pronto en Terminator o algún otro tipo de película de inteligencia artificial, donde estas máquinas básicamente
básicamente pueden expresar sus sentimientos de forma similar a la que hacemos nosotros, pero en realidad no es tan así. En realidad hay muchas restricciones, hay muchas condiciones, hay muchas variables que influyen en la toma de decisiones de estos agentes que se tienen que tener en cuenta de alguna forma o a través de alguna expresión, por decirlo así. Es decir, hay que sistematizar, y cuando hablamos de sistematizar, es crear un sistema, una ecuación, una forma en la que se estandarice el mecanismo en el cual esta gente va a reaccionar, ¿ya? Entonces, esa estandarización, esas reglas, vendrían siendo el procesamiento interno que tiene la gente, ¿ya? Las condiciones que tiene la gente, digamos que lo que él recibe del entorno, cómo lo encuentra, qué condiciones tiene para poder modificar ese entorno y luego cómo puede empezar a actuar para modificar ese entorno, o sea, a través de los actuadores. Entonces, podríamos tener diversos tipos de agentes con diversos tipos de reglas y cada una de estas reglas responder a un tipo de problema diferente. Recuerden un video que yo les colocaba sobre los agentes que eran capaces de eh, clasificar frutas, unas frutas por el color de la piel de la fruta. Entonces, si teníamos frutas maduras o frutas Ah, verdes, ellos eran capaces de seleccionar y deseleccionar las que no eran convenientes para el sistema. Y eso es un procesamiento de pronto rápido para las personas que tienen cultivo, que quieren bajar costos, de pronto tener a 2, 3, 4 personas haciendo esta actividad es mucho más lento. Sí, Andrés, cuéntame. ese ejemplo fue uno de los que yo puse pues en el trabajo que usted dijo. No Correcto. sabía si era, o sea, de tal manera una máquina como tal que podía seleccionar, pero pues ya investigando me tocó buscar lo que fueron las partes internas que compone esa máquina, pues que en mi caso son los de los granos de café, el cual pasan, yo creo que son kilos por 0, no sé cuántos segundos y se ruedan de manera muy rápida, pero lo que hace el trabajo como tal son sensores y unas palanquitas, las cuales van golpeando las semillas, las que estén verdes y dejan caer las maduras. Y eso les ha facilitado el trabajo vi algunos documentos de eso y pues desde que llegó a Colombia ha sido lo del boom para los cultivadores, ya que no, o sea, no tienen que sacar el poco de verde y el poco de amarilla. Ha Sí. sido bastante, digamos que, el boom de estas máquinas Bueno, si miramos, por ejemplo, en el sitio donde se implementan. bueno, gracias Andrés. Si miramos, por ejemplo, una combinada, o sea, han visto una combinada, ¿cierto? Una máquina de recolección de cultivos, que la llaman combinada. Una combinada tiene unas cuchillas delanteras que van arrasando con todo lo que esté enfrente, lo van triturando y luego lo hacen subir mediante una escalera para después caer en un recipiente. Cuando van cayendo, las partículas más livianas son llevadas por la brisa y las más pesadas caen al fondo. O sea, hay un mecanismo de separación entre lo que no sirve y lo que sirve, pero eso es algo mecánico, o sea, no hay ningún tipo de agente inteligente que esté haciendo la separación entre las partículas que no le van a servir al agricultor y las partículas que sí le van a servir, que son las que caen al fondo. En cambio, la máquina que Andrés coloca como ejemplo es una máquina que, como él bien lo dice, tiene un sensor y aquí entonces hablamos de sensores de varios tipos. Por ejemplo, podríamos pensar, no sé, yo no he visto la máquina, pero podríamos pensar en que la máquina tiene un sensor de peso que puede ir pesando segmentos de semillas y promediar cuánto deberían pesar 10 semillas que pasen por una sección y si las que pasan por ahí pesan menos, entonces pasarían a un proceso de filtrado. Eso sería un sensor, pues calcular el peso de las semillas que están pasando por esa sección. El otro sensor que podríamos tener en cuenta sería el sensor de color.
Entonces habría un sensor que podría visualizar, por decirlo así, visualizar el color de la piel de la semilla y decirnos si la semilla es óptima o no es óptima para el procesamiento. ¿Ya? Entonces tendríamos sensores que captan la información del ambiente. El ambiente sería por donde está pasando la semilla, ¿cierto? O sea, donde tenemos la semilla, ese sería el ambiente. Y de manera interna, aquí en la parte de los procesamientos, tendríamos una serie de condicionales, una serie de procesos, una serie de algoritmos que determinarían con respecto a la información que entró, qué pasos se deben hacer y con qué actuadores se deben hacer. Entonces, según el ejemplo que pone Andrés, los actuadores vendrían siendo unas palanquitas que pueden ir golpeando las semillas que no clasifican para el proceso de selección. Entonces, simplemente las golpea y el mismo algoritmo interno nos va a decir cuál sí y cuál no. Por ejemplo, si el sensor se encuentra a 10 metros de donde está el actuador, la misma máquina tiene la capacidad de calcular cuánto demorará esa semilla que se capturó por allá hace 10 metros para que en el momento en que pase por el actuador, que es la palanquita, sea capaz de tirarla al piso. Entonces, todos esos son procesamientos matemáticos, por decirlo así, y los cálculos de qué sí y qué no sería una serie de condicionales y una serie de reglas y una serie de algoritmos que ya vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, hasta ahora, ¿alguna pregunta? Profe, pregunta, referente a los aviones de reconocimiento cuando hacen mapeo del área, ¿ellos van guardando a través del sensor y van construyendo o ellos hacen un escaneo completo y después construyen? No, aquí, mira, justamente estamos frente a la diapositiva que responde a tu pregunta. En este caso, digamos que este agente no tiene mayor información de todo el mundo que lo rodea. Digamos que, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo un agente, o sea, un robot que tiene sus sensores, tiene sus actuadores. En este caso, los sensores podrían ser unas cámaras de video y los actuadores pueden ser las ruedas que lo van a mover arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Listo. El agente debe tener la capacidad para poder pasar el laberinto. Pero digamos que nosotros como humanos o estudiantes ahora mismo que somos de la asignatura, si nosotros vemos este problema y nosotros vemos a la gente, le decimos a la gente, oh, marica, ese laberinto está facilito, ¿cierto? O sea, atravesar ese laberinto está fácil porque yo desde aquí arriba lo estoy viendo y sé por dónde puedo pasar, ¿cierto? Pero la gente no tiene esa capacidad de abstracción porque la gente solamente va a tener ciertos segmentos de información de ese ambiente. O sea, él no va a tener todo el laberinto, sino que va a tener solamente un cubo o una parte aleatoria dentro del laberinto para poder actuar. Entonces, él va a encontrar decisiones, va a encontrar obstáculos, va a encontrar caminos. Y dependiendo de la programación interna que él tenga, porque él va a tener una programación interna que dice, si encuentras un obstáculo, no pases. Si encuentras un camino, adelanta. ¿Listo? Entonces él va a adelantar y de alguna manera él debería ir sabiendo, qué ruta sí y qué ruta no. Qué ruta sí le sirve, qué ruta no le sirve. Entonces, si nosotros vemos eso, en este caso, si nosotros paramos a nuestro agente aquí en el inicio del laberinto, él va a tener solamente la vista hacia el frente y sabe que puede caminar hacia el frente. Una vez da un paso hacia el frente, va a tener hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el frente, ¿cierto? Para poder caminar. Él puede caminar hacia la izquierda y va a encontrar un solo camino que es hacia la derecha, ¿cierto? Cuando llega al final de la derecha, que llega aquí, se dio cuenta que ese camino que él dio no sirvió para su objetivo. Entonces se va a regresar y va a tomar otro camino, puede ser este hacia acá, hacia la derecha. También se va a dar cuenta que ese no le sirvió y le queda solamente un camino hacia el frente y luego hacia la derecha. Y así poco a poco, a través de una exploración, él puede ir sabiendo qué camino sí y qué camino no. Listo. Es algo totalmente aleatorio, por decirlo así. Es como si lo estuviéramos viviendo nosotros mismos. Solo que de pronto nosotros no vamos a tener la capacidad de recordar por aquí sí, por aquí no. Y de pronto nosotros lo hacemos de una manera muy empírica. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, vámonos para la diapositiva 2.
Aquí en la diapositiva 2 nos muestran el mismo ejemplo del robot atravesando un laberinto, ¿ya? Entonces, para nosotros poder empezar a visualizar cómo podría este agente atravesar nuestro laberinto, deberíamos empezar a trabajar con una ecuación que es la que se utiliza en este caso para poder decirle al robot, por aquí sí, por aquí no. Entonces, la ecuación se llama ecuación de Bellman y tiene unas variables básicas, esenciales, para poder trabajar. Estas variables son un estado, una acción o acciones, una recompensa y un descuento. Entonces, si nosotros vemos el laberinto que tenemos por acá, vamos a encontrar que en este laberinto vamos a encontrar estados, o sea, cómo encontramos el laberinto. Y el estado sería si puedo o no puedo adelantar, si puedo o no puedo dar un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda, un paso hacia la derecha. O sea, la configuración que tenga el agente en ese momento en una posición específica va a ser el estado que él va a encontrar. Si nosotros colocamos a la gente en esta esquina y mirando hacia abajo, por ejemplo, ¿cuál es el estado que él va a encontrar? Que solamente puede ir hacia el frente, no puede ir hacia la izquierda, hacia la derecha, ni hacia atrás, ¿cierto? Porque el paso que él va a dar solamente lo puede dar hacia adelante, no lo puede dar a la izquierda, no puede dar a la derecha, no puede dar atrás. Entonces, ese sería el estado en el que la gente va a ir encontrando en cada momento su situación dentro del laberinto. Cada vez que da un paso, va a encontrar un estado diferente, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Acciones. Obviamente, si yo encuentro un estado favorable para actuar, yo encuentro una acción que favorezca la evolución de ese estado. O sea, estar en un estado siguiente, en un estado próximo. Y esas acciones están dentro de la lógica de la gente y serán ejecutadas a través de los actuadores. Por ejemplo, si el agente que se encargaba de seleccionar las frutas que estaban verdes o maduras encuentra que hay una fruta verde que no sirve, el estado en ese momento de la gente con respecto a la fruta es que es una fruta que no le va a servir. Por lo tanto, la acción a ejecutar es deseleccionarla del grupo, o sea, sacarla del grupo. ¿Listo? Esa sería la acción con respecto a un estado. Bien, ahora, tenemos recompensas. Las recompensas vendrían siendo lo que motiva a la gente a seguir por el camino bueno. Si de pronto nuestro agente estuviese mal configurado y en vez de seleccionar las frutas rojas que nos sirven para la producción o para la venta, empieza a seleccionar las verdes que de pronto no nos sirven, nosotros podríamos ir no dándole recompensas a la gente y de esta forma nuestro agente sentiría que está haciendo las cosas mal, ¿ya? Eso desmotivaría sus acciones con respecto a los estados que está encontrando. Es decir, nuestro agente no querría seguir ejecutando esas acciones que tienen poca recompensa. Ahora sale Tania que en 10 minutos tengo que cortar. Si toca cortar, me esperan y yo vuelvo nuevamente a grabar, ¿vieron? Y luego, entonces, estaría la parte del descuento. ¿Qué sería el descuento? Todo lo contrario a la recompensa. El descuento vendría siendo el desgaste que va teniendo nuestro agente a la hora de ejecutar las acciones con respecto a los estados. ¿Listo? Entonces, digamos que, por ejemplo, si hacemos una comparación con un ser humano, nosotros, por ejemplo, nosotros día a día nos encontramos con estados diferentes. Yo ahora mismo estoy en un estado en el cual estoy dando una clase y las acciones que debo ejecutar es transmitirles a ustedes un conocimiento, ¿cierto? En la medida en que ustedes vayan recibiendo esa información, yo voy viendo el estado en el que ustedes se encuentran, si van entendiendo o no. Si no van entendiendo, yo recurro a otras acciones que puedan favorecer ese aprendizaje en ustedes. Pero si sí van entendiendo, yo continúo con todas aquellas acciones que me están dando resultados. ¿Listo?
Entonces, todas estas acciones que me están dando resultados tienen una buena recompensa y aquellas que no, me van a tener una recompensa baja. O sea, no es que no tenga recompensa, sino que me van a dar una recompensa baja. Ahora, por el contrario, cada vez que yo voy hablando con ustedes, cada vez que estoy expresándole mis conocimientos, voy teniendo un descuento, o sea, me voy agotando, físicamente me voy agotando, voy teniendo un desgaste físico, un desgaste mental, porque también de pronto se me están acabando las ideas, y todo eso es un descuento que debo hacer al actuar como agente. Entonces, sí, habla Andrés. O sea, se hagan las cosas bien o se hagan las cosas mal, siempre va a haber un desgaste, mi pregunta. Es correcto. Entonces, aquí no vamos a hablar de que las cosas se hagan bien o se hagan mal, sino que las cosas van a tener recompensas altas y recompensas bajas. Y van a tener descuentos altos y descuentos bajos. ¿Ya? Entonces, quisiera poner, ya paro esta vaina de grabar, ¿ok? Profe, una pregunta, profe. Referente a las recompensas, ¿qué tipo de recompensas se le da a la gente? Bueno, las altas y entre las bajas. Sí, ¿Qué recompensas tiene él? bien. Aquí siempre hacemos, por ejemplo, una comparación con los videojuegos. Cuando nosotros jugamos Mario Bros., ustedes saben que ustedes pueden pasarse Mario Bros. Derechito por atajos. Pero ¿qué pasa? Que tú al final llegas con pocas monedas. Y en última, la acumulación de monedas te dan más vidas, ¿cierto? Entonces, si tú te pones juicioso a recoger todas las monedas, o sea, a recoger todas las monedas del mundo, lo más probable es que recolectes más vidas que aquel que se pasa el juego a través de atajos y no alcanza a recoger recompensas. Entonces, las recompensas básicamente se pueden dar en todo aquello que motive a la ejecución de una acción dentro de un sistema dado. En Mario Bros son monedas. De pronto en cualquier otro juego, por ejemplo, el de comprar casas, Monopolio, de pronto es tener más dinero y más activos, ¿cierto? Entonces, cada agente tiene su sistema de recompensas y su sistema de descuentos. Por ejemplo, tú te pones a jugar la escalera y esa escalera, cuando tú empiezas a tirar los datos, hay una escalera que te lleva a un lugar muy alto y hay otras que te bajan, ¿cierto? Entonces hay algunas que son descuentos y hay otras que son recompensas. Entonces, dependiendo de cómo estés trabajando tú el sistema, de cómo tengas el entorno, de cuáles sean las acciones, cuáles sean los estados que tienes, vas a tener recompensas y vas a tener descuentos. Aquí en este ejemplo que vamos a dar ahora, vamos a tener claras cuáles son esas recompensas y cuáles son esos descuentos. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué son los estados, qué son las acciones, qué son las recompensas y qué son los descuentos. Estados, cómo encontramos la situación actual en determinado momento de la gente. ¿Listo? Acciones, lo que la gente debe hacer en un momento determinado dependiendo del estado. Recompensas, lo que la gente va a ganar, sea poco o sea mucho, por ejecutar una acción. Y descuento, lo que la gente va a ir perdiendo en la medida en que dure ejecutando acciones. ¿Ya? O sea, podríamos decir que es el descuento por mantenerse vivo en el tiempo. ¿Ya? Si nosotros jugamos Mario Bros., nosotros tenemos un reloj que va en cuenta regresiva, ¿cierto? Ese es un descuento. Entre yo más me demore, más tiempo voy a perder, pero más monedas voy a reclamar, ¿cierto? Entonces ahí hay una compensación, o más bien un equilibrio entre qué es mejor, obtener más recompensas con menor descuento o obtener un descuento que sea equiparado con la recompensa que voy a ganar. ¿Ya? Hasta aquí cómo vamos. Listo, Andrés, no hay Bueno, problema. Vamos a tratar de seguir grabando aquí y la idea es que quede entonces lo que viene en adelante. ¿Yo? bueno, sí, señor. Bien, sí, que todo claro como río Simón. Bien. Entonces, aquí tenemos un inicio de lo que es la implementación de la ecuación de Bellman, donde tenemos un agente ubicado en una cuadrícula y podríamos ver esto como un laberinto.
solo que este laberinto tiene solamente un obstáculo y tiene dos caminos directos para llegar desde esta partida y tiene una pequeña desviación por acá. Entonces, nuestro agente va a tener una recompensa, digamos que esta es la que está acá, con el valor de 1, si él llega hasta el final, y va a tener una penalización de -1 en caso de llegar acá. ¿Todo bien? Entonces, nuestro agente lo que puede hacer es arriba, abajo, izquierda y derecha. Esas son las acciones, como habíamos hablado aquí anteriormente, las acciones que él puede ejecutar. Arriba, abajo, izquierda o derecha. Listo. Luego, nosotros vamos viendo que nuestro agente, si nosotros empezamos a presionar hacia abajo, él va a ir avanzando casilla por casilla hasta llegar hasta nuestra recompensa. Y de nuevo, nosotros como estamos desde acá arriba, podemos ver, visualizar el agente desde esta vista superior, nosotros fácilmente le podemos decir, métete por aquí o métete por acá. Pero si nosotros estuviésemos parados en la posición que está la gente, o incluso si estuviéramos en una posición anterior, nosotros desde aquí no podríamos ver que la recompensa está acá porque hay un obstáculo en la mitad. Entonces tendríamos que ir explorando casilla por casilla, que es el camino más óptimo para llegar a nuestra recompensa. Bien. Entonces, para poder implementar la ecuación de Bellman, lo que se pregunta es, ¿cuál es el estado anterior que nos indica que nos faltaría un estado para llegar a la recompensa? Es decir, ¿cuál es el estado anterior a la recompensa? Si esta es la recompensa, ¿qué necesito yo o cómo necesito estar antes para poder llegar a esta recompensa? En otras palabras, el estado anterior viene siendo este porque la recompensa vendría siendo este. ¿Cuál fue el estado inmediatamente anterior que me permitió obtener la respuesta? Es lo primero que tenemos que resolver para poder saber hacia dónde vamos a llegar. Este man dice que nos falta menos de 1 minuto. Entonces voy a parar aquí la grabación un momentico. Dale, profe, todo bien. Me dice que actualizar, o sea que voy a pagar. Tengo que pagar y no voy a pagar. Ey, pelado, se me viene que salga un video como el de Jair. Ey, Causi, estaba hablando con Peñate para hacer mañana lo de práctica. Qué pena, profe. Ey, No, marica, tranquilo. no vemos hablar con eso por aquí. Está profe. Está profe, nos vamos